Un joven soltero que está luchando con la tentación sexual me ha preguntado si debe confesar sus tropiezos con respecto a la pornografía o los pensamientos impuros a toda la congregación o solamente a Dios y a hermanos de confianza. La palabra confesar significa literalmente decir junto con otro. Y la Biblia especifica con quienes debemos confesar varios tipos de pecado. Vamos a hablar de 3. Primero hablemos de los pecados privados y personales. Deben ser confesados a Dios. Salmo 32:5, David dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová. La confesión mencionada en la primera carta de Juan 1:9 es una enfocada en Dios, porque es Él que es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La iglesia no perdona, sino es Dios quien lo hace al ver nuestro corazón humilde y contrito. Salmo 51, versículo 17. Pero también hay pecados que ofenden a otros individuos. Deben ser arreglados y confesados a quien o a quienes hayan sido ofendidos. Mateo 5, 23 y 24. Dice el texto, por tanto, si estás prestando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Note que el texto no dice que debamos llevar este tipo de ofensa personal a toda la iglesia, sino solamente al ofendido. Según el principio de este versículo, solamente si hemos ofendido toda la iglesia con un pecado público, estamos obligados a confesarlo frente a toda la iglesia. No porque la iglesia borre el pecado, sino para dejar que todos los hermanos sepan de nuestro arrepentimiento y que hemos pedido perdón de Dios. Note también en cuanto a la ofensa personal. Mateo 18:15 es bien explícito en cuanto a cómo arreglar esta situación y de la importancia de limitar la comunicación del problema, si es posible, al individuo involucrado. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, arregle el problema en privado, si es posible. Entonces Jesús dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. En tal caso, no habría necesidad de ir a toda la iglesia con este problema, porque la solución, el arrepentimiento, se habría conseguido sin los miembros de la iglesia. Solamente al no conseguir el arrepentimiento así, se debía llevar el problema a otros testigos primero y luego a la iglesia. Y el principio es claro. Es necesario ser discreto al hablar de problemas privados y personales, especialmente de los que tienen que ver con situaciones delicadas. Por tanto, los esfuerzos para solucionarlos y confesarlos deben ser por lo general limitado a los ofendidos. Pero también hay otro principio en la Biblia, Santiago 5:16. Debemos confesar a quienes pueden ayudarnos con las luchas espirituales. Dice el texto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No especifica a cuáles hermanos debemos confesar,
Pero tomando en cuenta el contexto de Santiago 5 y los principios que hayamos mencionado, sabemos que este texto no quiere decir que estamos obligados a hablar de pecados privados a todo el mundo. Puesto que el contexto de Santiago 5:16 tiene que ver con la sanidad espiritual, creo que podemos aplicarlo a hermanos maduros que puedan ayudarnos a superar los pecados. El versículo 15 especifica el llamar a los ancianos de la iglesia, porque ellos habrían estado en mejores posiciones para ayudar. Y aunque ellos no están especificados en el versículo 16, creo que el mismo principio se aplica. Confesemos a individuos de confianza que puedan orar con nosotros y apoyarnos en la lucha en contra del pecado. Yo no veo ningún texto que indique que estamos obligados a confesar pecados privados, como las luchas con los deseos sexuales del joven. No debemos hacerlo a toda la iglesia. Hay niños presentes, muchachos jóvenes, quizás haya visitas y otros que sean ofendidos y ni que estén ellos en ninguna posición para ayudar. La discreción normalmente implica el confesar este tipo de pecado a Dios y a hermanos de confianza que pueden ayudarnos. Entonces, enseñemos la importancia de la confesión a quienes la Biblia especifica que la oigan. A Dios, a los ofendidos por los pecados y a hermanos que puedan ayudarnos a luchar en contra del pecado. No vayamos más allá de este cuadro bíblico. Gracias por ver este video. Que Dios le bendiga.